Buenas tardes a todos. Y voy a hacer una breve presentación, pero vamos, más bien me tendría que presentar yo porque los que están en la mesa son mucho más conocidos. Podríamos empezar con una afirmación que la ciencia como la literatura tiene también relatos fantásticos, como nos va a hablar José Luis Sanz, catedrático de paleontología, que, nuestro amigo Pepe. Tenemos hoy con nosotros un dinosauriólogo. Su ocupación principal dentro de la paleontología es el estudio de estos gigantescos animales. Dice Pepe en un artículo que desde el punto de vista científico los dinosaurios no tienen ni más ni menos interés que otros vertebrados terrestres que poblaron el planeta hace millones de años. Entonces tendrá que aclararnos el por qué este desarrollo espectacular del estudio de los dinosaurios que se ha venido últimamente. Sabemos que su afición y luego profesión le viene desde niño cuando rebuscaba en el campo huesos y fósiles. También conocemos el dato significativo y casi determinante su afición al cine y que ha visto más de 20 veces King Kong. Y algunas menos, pero también muchas, Parque Jurásico. Un último dato de su currículum. Sanz es uno de los responsables directos del hallazgo de un fósil casi completo de dinosaurio de 125 millones de años, que lo bautizaron como Pepito de Cuenca, que él mismo no lo cuente. Por otro lado, Manuel Pimentel, sin comentarios. Estudió ingeniero agrónomo, después Derecho en la Universidad de Sevilla, fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en 1999 y actualmente se dedica a escribir, tarea que compagina con otra que le es totalmente afín, editar libros. Dirige la editorial Almuzara, que ha sacado a la calle unos libros bellísimos, no solo en la forma, también en el contenido de algunos que ahora recuerdo. Me encantó dar con él, el libro de los moralistas. No es poca cosa poder dedicar parte de nuestro tiempo a la lectura de Pascal, La Rochefoucauld, Joubert, etc. Y todos aquellos que pensaron que la literatura podía cambiar la conducta de los hombres y como consecuencia el mundo. Como literato lo tenemos hoy con nosotros. Tiene la palabra. ¿Podemos apagar alguna luz más? Si estáis cómodos así, lo dejamos así. ¿Así bien? Bueno, lo primero me gustaría es, por supuesto, agradecer a la Fundación Caballero Bonal la oportunidad de estar aquí esta tarde con vosotros para hablar básicamente del discurso fantástico en paleontología, o la paleontología dentro del discurso fantástico, ¿no? Literario. Yo voy a tirar más por el cine, pero mi compañero parece que va a ir más por la literatura, de manera que va a ser un complemento perfecto. Fijaros que, por supuesto, como decía Nicolás, los dinosaurios son un grupo más o menos normal, digamos, representado en el registro fósil. Ni siquiera son los más grandes, los organismos más grandes, y mucho menos los más antiguos. Pero, desde ese punto de vista, los dinosaurios, por supuesto, se estudian como cualquier otro linaje representado en el registro fósil, con los métodos y principios de la ciencia paleontológica. Lo que pasa es que los resultados de la ciencia paleontológica se instalan de una manera muy determinada, en el caso de los dinosaurios al menos, en la llamada cultura popular, generando lo que es en la actualidad un icono cultural. Es decir, los dinosaurios son un icono cultural en las sociedades llamadas occidentales, las sociedades sobre todo de tradición judeocristiana, y este icono cultural forma parte de un mito cuya estructura básicamente vamos a ver en esta presentación. Desde luego, como icono cultural que son, los dinosaurios tienen un simbolismo clarísimo. Es decir, los dinosaurios significan siempre una idea de lo antiguo, de lo obsoleto,
de lo pasado de moda, ¿no? Es decir, aquí teníamos a la izquierda, por ejemplo, que podía ser un Tejerosaurus, o digamos, también digamos, la interpretación política pasada de moda de los dinosaurios, con esta gacetilla de un periódico en el cual se dice de los antiguos dirigentes de la URSS, es decir, los antiguos comunistas vuelven al poder, al Kremlin, es decir, los antiguos dinosaurios políticos, ¿no? Pero los dinosaurios también sirven para simbolizar las costumbres sociales pasadas de moda, ¿no? Obsoletas, antiguas, como ilustra este chiste de Manuel Summers, ¿no? Del desaparecido cineasta y humorista. Y esta idea se sigue manteniendo digamos, en la sociedad actual. Es decir, aquí tenemos un anuncio de Microsoft de hace bien poco tiempo, en el cual se dice que si tienes la idea de que no puedo trabajar si no estoy en el trabajo, desde mi casa o desde cualquier sitio no puedo trabajar, es que eres muy antiguo, chaval, eres un dinosaurio. Por otra parte, los huesos fósiles de dinosaurios, o otros restos del registro fósil de los dinosaurios, tienen la ambivalencia típica que tiene cualquier resto fósil. Es decir, por una parte, fijaros en una sección de un hueso de un fémur de un gran dinosaurio, fijaros cómo en esa sección podemos ver por una parte una evidencia del tejido óseo, una evidencia orgánica, pero también hay un relleno aquí de cristales de carbonato cálcico, que es una evidencia inorgánica. Esa ambigüedad yo creo que ha sido un factor decisivo en incluir a los fósiles dentro de sistemas mágicos, místicos y religiosos durante mucho tiempo. De hecho, aquí en España, por ejemplo, tenemos ejemplos de esta última inclusión de los fósiles en los sistemas mágicos o religiosos. Aquí tenemos huellas de dinosaurios de la cuenca de Cameros en La Rioja. Fijaros que estas huellas de dinosaurios son de un gran dinosaurio carnívoro que acaba con unas garras tremendas, son las huellas de los pies, y sin embargo la tradición piadosa de La Rioja, especialmente de La Rioja Baja, atribuye estas huellas al caballo de Santiago. En Portugal tenemos un ejemplo también muy parecido, en la bahía de Labosteiros, en el Cabo Espichel. Fijaros que esto es una pista de un dinosaurio que parece subir por el acantilado, ¿no? Parece subir desde las rompientes hasta el final del acantilado. Otra vez, la tradición piadosa lugareña interpreta estas pistas como las huellas producidas por un jumento, por una mula que transportaba a la Virgen. Si no sabíais que la Virgen había estado en Portugal, yo tampoco lo sabía hasta hace poco tiempo, pero parece que la tradición del Cabo Espichel es determinante. Claro, si uno analiza esas huellas y ve estas huellas y compara con las pezuñas de un caballo, las divergencias son realmente muy notables, de manera que en puridad, pues para reconstruir el semoviente que llevaba en su grupa a la Virgen, probablemente tendría que ser algo parecido a esto. Digamos que la conferencia esta no va a tratar de ninguna de estas dos cosas, es decir, no va a tratar, digamos, del simbolismo, del icono cultural que tiene ese símbolo tan repetido como eso de la idea del obsoleto, lo antiguo, ni tampoco, digamos, estas zonas que para mí son mucho más nebulosas de los dinosaurios dentro de los sistemas mitológicos tradicionales o clásicos o místicos o religiosos, ¿no? Yo quiero hablaros sobre todo de lo que me parece que está más en relación, obviamente, con la ciencia real, con la paleontología, y es la estructura del mito tal y como yo la considero dentro de estas, de nuestras sociedades actuales, estas sociedades llamadas occidentales, ¿no? Digamos que he ordenado la estructura del mito en 5 módulos diferentes. Primero, los procedimientos del relato fantástico para sincronizar hombres y dinosaurios, ¿no? Es decir, claro, los seres humanos aparecimos sobre este planeta mucho después de que los grandes dinosaurios desaparecieran, decenas de millones de años después, ¿no? De manera que el discurso fantástico se tiene que ingeniar para explicar por qué de repente nos encontramos de cara a cara con un tiranosaurio o con cualquier otro dinosaurio.
Cuando ocurre esto, la convivencia entre hombres y dinosaurios en el discurso fantástico siempre es muy problemática. Es decir, siempre que aparece un dinosaurio normalmente empezamos a pegarnos. Luego veremos las razones posibles de este conflicto inmediato. La dinosauriología ficción es la parte de la estructura, digamos el módulo de la estructura del mito que hace referencia a lo que se podría ser la paleobiología en la paleontología. Es decir, trata de la descripción de cómo ver el relato fantástico los dinosaurios, qué tamaño tienen, cómo son, dónde viven, qué es lo que comen, etc. Por último, hay dos módulos que a mí me parecen muy interesantes. Primero, las criaturas japonesas, el cine que los japoneses llaman Kaiju Eiga, es decir, las películas de monstruos gigantes que han generado cosas tan interesantes como Godzilla, por ejemplo. Y el último módulo me parece también de mucho interés porque yo creo, y luego intentaré convenceros de ello, de que los dragones y los dinosaurios tienen una relación cultural muy estrecha. Es decir, yo creo que los dinosaurios son los herederos del mito clásico del dragón. Y toda esta maraña de información alimenta un fenómeno que socioculturalmente se llama la dinomanía, que también intentaremos más adelante hacer una pequeña discusión sobre lo que significa la dinomanía. Y para entrar directamente en la estructura del mito, empezamos por las explicaciones de la sincronía entre seres humanos y dinosaurios y empezamos por la última de las explicaciones del discurso fantástico. Es decir, lo que se podría llamar las nuevas fronteras de la ciencia, a través de las novelas, la primera novela sobre todo de Michael Crichton, es decir, el mundo, el parque jurásico, y las películas de Spielberg, especialmente la primera película. Y ya sabéis que como es la explicación, es un mosquito que pica a un dinosaurio en tiempos en que ese dinosaurio vivía, por supuesto, un mosquito de la época de los dinosaurios, y la sangre de ese mosquito pasa al sistema del dinosaurio pasa al sistema digestivo del mosquito, y de ahí los ingenieros genéticos, los ingenieros biomoleculares generan un dinosaurio. Por supuesto, una explicación magnífica, pero hoy por hoy irrealizable desde nuestro conocimiento científico, por lo menos al año 2011. Otra forma de explicar la sincronía es el mito del mundo perdido. El mito del mundo perdido es probablemente el mito que más ha influido en la historia de los dinosaurios en el discurso fantástico, ¿no? Procede del año 1912, en el cual Arthur Conan Doyle, el famoso creador de Sherlock Holmes, escribe su famosa novela The Lost World, El mundo perdido. La primera versión cinematográfica que vemos aquí a la derecha es de Harry Hoyt del año 25 y veremos luego alguna secuencia. Por supuesto, el relato fantástico con dinosaurios también contempla la posibilidad de que aparezcan dinosaurios congelados. Estos dinosaurios congelados probablemente proceden en la realidad, digamos en el mundo no fantástico, de los hallazgos de numerosos, a veces de grandes mamíferos como mamuts o otras formas de grandes mamíferos de la edad de hielo congelados, ¿no? Entonces aparecen dinosaurios congelados y en un momento determinado esos dinosaurios se descongelan y empiezan a comerse gente como es habitual. Claro, el problema es que no conocemos hielos tan antiguos como desde el punto de vista de la paleontología, de la ciencia real, ¿no? No conocemos hielos, se dice que pueden existir hielos hasta de 1 millón de años, pero de momento yo creo que no se ha confirmado. Y aunque incluso 1 millón de años obviamente sería muy poco para traer a la vida un gran dinosaurio. Otra posibilidad de explicación de la sincronía entre hombres y dinosaurios es la posibilidad de existencia de astrodinosaurios, es decir, dinosaurios en otros planetas, ¿no? O exodinosaurios. Claro, esto implica desde el punto de vista de la evolución del universo y de la evolución de la materia viva un determinismo ambientalista muy estricto, es decir, pensar que un planeta con semejanzas incluso muy íntimas con la Tierra, finalmente tiene que dar lugar evolutivamente en el transcurso de millones, de cientos, incluso de miles de millones de años,
seres iguales, y eso obviamente parece un poco difícil de admitir. Desde el punto de vista cinematográfico, uno de los exodinosaurios o astrodinosaurios más conocido es el de esta película, 20 Million Miles to Earth, una película muy conocida de finales de los años 50, que desarrolla una historia de un dinosaurio que procede de Venus. Aquí lo vemos, procede de un huevo que se trae de Venus. El bicho está, bueno, veis aquí atacando a un paisano en Italia. Aquí viene el héroe, por supuesto, el héroe de la película, que intenta amablemente convencer al dinosaurio de que deje la presa. Y otra posibilidad es la criptozoología, que es esta pseudociencia que sabéis que estudia o pseudoestudia cosas como el monstruo del lago Ness o el Yeti, etc. Aquí vemos una película típicamente criptozoológica, que es una película de Walt Disney del año 85, se llama Baby, el secreto de la leyenda perdida, la cual podemos ver aquí a la actriz Son Young, que encarna una paleontóloga que está haciendo una tesis sobre dinosaurios saurópodos y de repente le sale aparece una familia de saurópodos vivos. Claro, entonces no me extraña que le esté dando un beso. Digamos, cualquier paleontólogo se comería a besos un dinosaurio vivo, pasara lo que pasara. Eso está claro. Claro, la criptoespecie, como dicen los criptozoólogos, más conocida es el monstruo del lago Ness, el famoso Nessie, que aunque no es un dinosaurio, es un plesiosaurio, que parece un dinosaurio pero no lo es, pero lo que sí sabemos también es que el monstruo del lago Ness pertenece definitivamente al campo de la mitología, es decir, todo lo que se ha escrito, se publicaron, las fotos que se han considerado que eran clásicas y todavía probatorias, hoy día se sabe que eran absolutamente muy falsas, ¿no? Más falsas, como diría un amigo mío, que un billete de 3,50 euros, ¿no? En realidad el monstruo del lago Ness es ahora también un icono característico que tiene la ventaja de que incluso tú te lo puedes hacer tú mismo si quieres. Fijaros que esta foto, que a mí me parece que está sacada de internet, claro, es una foto muy interesante, y esto que veis aquí, que podría ser un monstruo del lago Ness, en realidad es un señor gordo, que esta es la barriga, este es el brazo extendido hacia arriba, vuelto hacia atrás, y los piececitos, ¿no? De manera que cualquiera se puede hacer su propio monstruo del lago Ness cómodamente, casi desde su casa. Y en efecto, el monstruo del lago Ness pues, sirve probablemente para mantener un turismo todavía activo sobre la zona de Inverness y esta zona de los Highlands, pero para poco más. Por último, una manera de explicar la sincronía entre dinosaurios y seres humanos es el llamado cine prehistórico, ¿no? Y este cine prehistórico es un cine en el cual la asincronía se niega. Es decir, se admite que nuestros supuestos antepasados cavernícolas, que son gente como Victor Macho, que veis aquí en la versión de hace 1 millón de años, del año 1940, o la famosísima Raquel Welch en una otra versión de la misma película en 1966, toda esta gente realmente fue sincrónica, es decir, habitó junto con los dinosaurios. En realidad el cine prehistórico, tal y como yo lo veo, es un cine que describe las singularidades de nuestros lejanos antepasados frente a los monstruos, frente a los dinosaurios, pero que en realidad estos antepasados tienen los mismos problemas que tenemos que tiene el hombre actual. Si no, vamos a ver un vídeo. Vais a ver que es un anuncio. Y en efecto, yo creo que es así, es decir, son gente vestida con pieles
que hablan muy raro, pero que tienen exactamente los mismos problemas que podemos tener nosotros. Bien, una vez que el discurso fantástico explica la sincronía, la convivencia entre seres humanos y dinosaurios es siempre muy difícil. A veces hay una armonía, ¿no? Incluso en películas como Dinosaurus, una película americana del año 60, pues vemos aquí a un niño que adopta un brontosaurio como mascota, o el brontosaurio adopta al niño, nunca se sabe, pero da exactamente igual. Aquí el famoso dinoperro de los Picapiedra, ¿no? Es decir, pero hay otras relaciones, por ejemplo, la utilización de los dinosaurios como sistema de máquina de transporte, como máquinas de guerra, y en general la confrontación implica siempre un discurso recurrente, ¿no? Especialmente en lo que se podría llamar dinosaurios contra la civilización, ¿no? O contra la ciudad. El dinosaurio aparece, el orden natural y social es alterado, lo natural es muy evidente, porque los dinosaurios no pintan nada en la naturaleza actual, se extinguieron hace 65 millones de años, y el orden social también, pues los seres humanos huyen despavoridos, pero reaccionan, atacan al dinosaurio, el dinosaurio es destruido y finalmente el orden es restablecido. A veces incluso en algunas películas no solamente es el orden natural y el social el que es alterado, sino incluso el orden sobrenatural. Y eso ocurre cuando los dinosaurios, como es este caso de esta película 69 que se llama El Valle de Guanyi, los dinosaurios encarnan el mal primordial, ¿no? Es decir, ese mal que procede de la noche de los tiempos, de millones de años, que obviamente con ese mal tiene que ser un mal sobrenatural. Y aquí vemos el final de este dinosaurio, de Guanyi, que se produce dentro de una catedral, ¿no? Aquí vemos a la catedral en llamas, se supone que es una catedral del pueblo de México, en realidad es la catedral de Cuenca, pero aquí vemos el rosetón incluso estalla y el dinosaurio es destruido por las llamas dentro de una catedral, lo cual aquí a mí me parece un símbolo muy evidente de lo que significan las llamas desde el punto de vista inquisitorial, ¿no? Es decir, que lo mejor para acabar con el mal primordial, digamos con la herejía en general que supone la existencia de un dinosaurio en el orden natural, pues obviamente lo mejor es quemarlo, y eso es lo que ocurre exactamente en esta película. Por supuesto, en esta estructura, los dinosaurios, digamos que actúan como el mito también, un mito particular del mito de la bestia, pero claro, en muchos casos de una bestia gigante, ¿no? Y en este caso, por supuesto, el tamaño importa, es decir, que cuanto más mayor sea la bestia, nosotros consideramos a la bestia siempre inquietante, porque la bestia tiene un carácter violento siempre. Pues claro, en una bestia gigante la capacidad de violencia se incrementa notablemente. Entonces, eso se puede ver perfectamente en películas o incluso otra vez en un clip de televisión, también en un anuncio. Vemos a Nueva York, el típico dinosaurio enorme, la heroína, que la vamos a ver ahora, un poco despistada, como casi siempre las heroínas, el héroe que acude al rescate. Y fijaros que el héroe rescata a la heroína y la mete en un coche que es la que finalmente salva a los otros. Fijaros que esto es muy interesante porque, como vamos a ver luego, es la tecnología, es la ciencia humana la que finalmente consigue conjurar la amenaza del monstruo, que por otra parte es una amenaza icónicamente completamente exacerbada, hiperdesarrollada, ¿no? Como estas enormes garras o estos enormes dientes típicos del cómic de dinosaurios o del cine. Y el tamaño, como os decía, en este caso es muy importante, y yo creo que quizá el dinosaurio mayor que se ha hecho en la pantalla es el Godzilla de Roland Emmerich del año 98, que vamos a ver un tráiler, un teaser de la película para darnos cuenta hasta qué punto el bicho es grande, ¿no? Claro, es que es de Nueva York, obviamente, una especie de trasunto del American Museum of Natural History, el típico grupito de un maestro o de un profesor de secundaria con sus alumnos, está explicando obviamente
el Tyrannosaurus. Fijaros que aquí hay una cosa, la expresión de esa niña que acaba de decir, oh my, no se puede creer el tamaño descomunal que tiene este tiranosaurio, ¿no? Más de 4 toneladas. This creature was believed to be one of the largest predators who ever lived on our planet. Fijaros que este bicho tan descomunal, yo hace algún tiempo me entretuve en calcular cuál podía ser la masa de este bicho tal y como lo describe la película. Entonces, si se admite que la altura es de 90 metros, pues la longitud pueden ser 180 o 200 metros, una cosa así, y la masa son 27.000 toneladas. 27.000 toneladas, para aquellos que no estéis muy familiarizados con lo que significa a nivel biológico, pues un elefante enorme pesa 6 toneladas, ¿no? Un gran dinosaurio podía pesar 70, 80 toneladas, una ballena azul, uno de los bichos quizá más grande que ha existido sobre la Tierra, 100 toneladas. 27.000 toneladas es una imposibilidad biológica, ¿no? Es decir, ni siquiera aunque él tuviera un esqueleto de acero al vanadio, un endoesqueleto podría ser factible, a no ser que cambiara de forma, ¿no? Pero eso ya es otra cuestión. En definitiva, fijaros que si nosotros vemos un cartel como este, de esta película, del monstruo de tiempos remotos, podemos finalmente sobre el cartel ver todas estas ideas principales, ¿no? Es decir, que el monstruo implica esta transgresión del orden natural y social. El orden social es muy evidente, el natural también. Fijaros lo que dice este señor con sombrero que aparece en varias películas, carteles de varias películas de este tipo. It's alive, está vivo. ¿Cómo puedes estar tú vivo si tú no pintas nada aquí en la naturaleza actual, ¿no? Los atributos de la bestia son muy evidentes también, en el caso de la bestia gigante. Fíjate este resoplido, la saliva que sale por las comisuras, estos dientes hipertrofiados. Y en definitiva, el dinosaurio representa las fuerzas desatadas e incontrolables de la naturaleza que el hombre es incapaz de controlar y obviamente por lo tanto teme, ¿no? Es como un terremoto o un maremoto, es imposible prácticamente detener a un dinosaurio. Fijaros que por lo menos para la gente que viviera aquella época, la diferencia, esto es un inciso, simplemente una curiosidad, pero creo que es significativa, la diferencia entre el cartel norteamericano de la película y el cartel español de la película es del año 58. Perdón, es del año 53, pero el cartelito es del año 58. Fijaros que ves, la amenaza es real, ¿no? Es decir, pero para nada tiene el mismo tono que el cartel norteamericano. La amenaza es real, pero no hay nada que temer, ¿no? La policía lo tiene todo bajo control. Está todo, es decir, si cambiáis estos uniformes azules de la policía de Nueva York por uniformes grises, pues tendréis una idea de lo que significa, obviamente, lo que era el franquismo, obviamente, que pues, digamos, la censura franquista podía incluso operar sobre estas cosas tan increíbles como una película fantástica, una película de dinosaurios. Es muy difícil detener a la bestia gigante, es prácticamente imposible. De hecho, el ejército es, digamos, que por lo menos al principio es completamente barrido, ¿no?, por la amenaza de la bestia. Y en general es muy común en el discurso fantástico del cinematográfico que el dinosaurio es destruido con tecnología convencional, con tecnología no militar, ¿no? Claro, un ser humano es incapaz de detener a la bestia con sus manos, ¿no? Y digamos, enfrentándose directamente a él. Pero la tecnología y la ciencia, el conocimiento en definitiva humano, es capaz de generar máquinas que se pueden leer como extensiones del esqueleto y los músculos y los tendones de los seres humanos, que son capaces de controlar y finalmente derrotar a la bestia, derrotar a la amenaza, ¿no?
Y desde este punto de vista, estos relatos significan el triunfo del intelecto humano sobre la naturaleza, ¿no? Es decir, una cosa que obviamente es muy recurrente en todo tipo de culturas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Claro, para analizar los dinosaurios en el cine es siempre muy importante también considerar los procedimientos que el cineasta tiene en un momento determinado para generar esos dinosaurios. Y uno de esos procedimientos es el muy clásico, es el procedimiento del señor metido en un traje de goma. Así, si lo decís todo como una única palabra, queda mejor. Este es un procedimiento que fue muy utilizado en los años 50, 40, 50, incluso 60, y claro, los resultados son bastante malos, ¿no? En términos generales. Vamos a ver una secuencia de una película del año 48, que es, aquí vemos unos señores que están en una isla desconocida, que se han encontrado unos dinosaurios, que son los ceratosaurios. Fijaros que este se cae, yo creo que no porque lo diga el guión, sino porque el tipo de alguna manera está allí y se cae con su propio... Claro, el procedimiento es bastante malo. Hay una película, sin embargo, que ahora veremos que quizá el procedimiento es un poco mejor, y son las películas que en general maquillan lagartos o cocodrilos como dinosaurios, ¿no? El procedimiento no es que sea tampoco perfecto, pero bueno, algunas veces da resultados mejores, como por ejemplo la versión del año 59 de Henry Lewin de El viaje al centro de la Tierra, basado en la novela de Julio Verne. Aquí, en este caso, lo que vemos son iguanas aumentadas con el efecto cinematográfico, con una velocidad también de proyección, de rodaje y proyección adecuada. En este caso son iguanas, también se les ha puesto una vela. Fijaros otra vez la heroína. La heroína justamente se tiene que enganchar aquí en este cable de ahí de la balsa donde acaban de pasar, pero bueno, son cosas de las heroínas. Y no le da tiempo, obviamente, y entonces el dinosaurio se acerca peligrosamente. Fijaros que, bueno, digamos que no está, el efecto en pantalla no es malo. Vamos a dejarlos con la duda si el dinosaurio se va a comer a la heroína o no. Me imagino que ya sabéis cuál es la respuesta. Y, claro, la justificación de todas estas películas es que los lagartos son parientes de los dinosaurios, cosa que, obviamente, desde el punto de vista biológico no es así. Es decir, que yo creo que una vaca está más estrechamente emparentada con nosotros que los lagartos con los dinosaurios, de manera que no tiene mucha justificación. Un procedimiento que es muy amado por los dinomaníacos en general, por el fandom de este tipo de cine, es lo que se llama la stop motion animation, es decir, la animación plano a plano, con maestros como Willis O'Brien, que es el autor de películas como King Kong del año 33, o el famosísimo Ray Harryhausen, el autor de películas como la versión del año 66 de hace 1.000.000 de años, y consiste en generar una maqueta en la cual hay un esqueleto, un endoesqueleto articulado, metálico, luego se cubre con goma, se pinta la maqueta, se pone delante de una cámara y se anima, se mueve ligeramente la parte que se quiera, digamos que la ilusión cinematográfica de los 24 imágenes por segundo quiera hacer, digamos que esa ilusión de movimiento, ¿no? Es un procedimiento, insisto, muy querido, poco, digamos que, por supuesto, los nostálgicos del cine de dinosaurios es el que más defenderían, pero desde luego los mejores resultados para llevar a un dinosaurio a la pantalla es la imagen de síntesis, ¿no? Es la infografía computerizada, y esto es lo que hizo por primera vez Steven Spielberg en la primera versión del año 93 de Parque Jurásico, en la cual
los dinosaurios pues, se construyen en una malla digitalizada que luego es renderizada y finalmente da lugar a unos resultados tan magníficos como esta secuencia del rebaño de Gallimimus en Parque Jurásico, que yo creo que es uno de los puntos más altos del cine de dinosaurios hasta ahora rodado, ¿no? Algo realmente magnífico. Claro, a veces si realmente no se tiene mucho dinero para hacer este tipo de reconstrucciones magníficas, pues hay que acudir a otras soluciones. Y este es un caso absolutamente atípico, no solamente por el contenido de la película, sino porque además yo creo que es la única película española de dinosaurios, por lo menos la única película así clásica. Está dirigida por un famoso autor, que es José Antonio Nieves Conde, y en el año 64 le encargaron una película que tiene un argumento sorprendente, que son unos arqueólogos que en unas ruinas griegas encuentran un huevo de dinosaurio. La verdad es que es una cosa bastante sorprendente. Y lo más sorprendente es que del huevo de dinosaurio sale un dinosaurio, pero es un dinosaurio invisible. Entonces, aquí vemos a los arqueólogos, aquí tenemos a Arturo Fernández, tirándole un hacha al dinosaurio invisible, que parece que Arturo Fernández acaba de salir del circo de Buffalo Bill, pero fijaros como el dinosaurio invisible avanza como un rodillo, prácticamente. Y en efecto, es una forma barata de hacer un dinosaurio. Pero claro, si quieres hacer un dinosaurio que sea visible, entonces la cosa se pone más fea, al menos si quieres que ese dinosaurio tenga una cierta relación con la paleontología, es decir, con lo que significa la ciencia paleontológica. Y de hecho, Hollywood ha hecho mucho caso a los paleontólogos, aunque parezca mentira, pero realmente los paleontólogos siempre, o casi siempre, han tenido mucha importancia en las películas de Hollywood de dinosaurios. Y eso viene incluso desde el cine mudo, desde las películas de los años 1920, y es realmente Hollywood ha hecho tanto caso a la paleontología que a veces cuando la paleontología se equivocaba, Hollywood también se equivocaba, claro, obviamente. Entonces esto es un caso que a mí me parece uno de los casos más curiosos de errores producidos en Hollywood, errores paleontológicos producidos por un error de la ciencia, y es la reconstrucción de un tiranosaurio en la película de la versión del año 33 de King Kong. Y es de dónde ponerle los ojos a un tiranosaurio. En la primera reconstrucción que se hizo en 1905 de un tiranosaurio, los paleontólogos que no habían visto nunca un cráneo parecido, pues se equivocaron. Y en vez de ponerle el ojo en donde debería ser, en el que es esta abertura, claro, el cráneo tiene tantas aberturas que es fácil equivocarse, sobre todo si no has visto nunca antes uno. Y le colocaron el ojo justamente en una abertura que se llama la abertura preorbitaria, de manera que eso fue un error muy evidente que pasó a los paleoartistas y de ahí a King Kong, ¿no? Aquí lo vemos, la famosísima secuencia de la lucha entre King Kong y un tiranosaurio que tiene el ojo mal puesto, pero por supuesto no por ellos, sino por los paleontólogos. De todas maneras, el cine de Hollywood, incluso en el cine de Hollywood se puede hablar de una evolución cinematográfica de determinados dinosaurios. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con un pariente más o menos cercano de los tiranosaurios, que es un gran carnívoro del Jurásico, que se llama Allosaurus. Que yo sepa, la primera intervención cinematográfica de Allosaurus, que procede de la primera versión también del cine mudo, del Mundo Perdido, fijaros que la reconstrucción del dinosaurio es como se reconstruía en la época, es decir, un Allosaurus con aspecto canguroide, de canguro, ¿no? Es decir, que incluso tiene aquí, eso ya no se lo dirían los paleontólogos, pero bueno, se lame la mano como un gatito o algo así, ¿no? Fijaros que el bicho, de alguna manera, recuerda es erguido, tiene el esqueleto, la columna vertebral prácticamente verticalizado, y si nos vamos como 40 años después, a la versión del año 66, de hace 1 millón de años, la cosa no ha cambiado mucho. El Allosaurus
sigue teniendo un aspecto así muy reptiliano, con estas grandes escamas. Fijaros cómo mueve la cola como un gatito. Hoy en día sabemos que eso es imposible que lo haga un dinosaurio, al menos un terópodo. Y en la posición en general, el aspecto, la biodinámica y la bioestática, digamos, en términos así técnicos del animal, pues sigue siendo bastante antigua, ¿no? 12 años después, en una película que se llama El planeta de los dinosaurios, un Allosaurus sigue teniendo más o menos el mismo aspecto, ¿no? Es decir, que podemos verle aquí, como siempre, la bella, y aquí el bicho que aparece, que igual tiene, quizá el esqueleto axial está un poco más horizontalizado, que es como creemos en la actualidad que sería, pero tiene el mismo aspecto así reptiloide que tenía, que era el típico de los años, comienzos de los años 70. Fijaros la cosa como cambia absolutamente en una película que es El sonido de un trueno, una película que está basada en un cuento de Ray Bradbury de hace 6 años. El Allosaurus cambia radicalmente. Fijaros cómo tiene incluso una reconstrucción adecuada, estos cuernos en la parte superior de la cabeza, una disposición horizontal del animal, y en definitiva la reconstrucción es completamente acorde a lo que hoy creemos como, digamos, como estos procesos, o sea, procesos coniformes del lacrimal, o es que la posición general del animal, ¿no? Si me estoy pasando mucho, bueno, acabo rápidamente. La forma de vida de los dinosaurios en el cine también es una manera, digamos, el cine lo ve también de una manera que en general sigue los dictados de la paleontología. Esta película checa de Karel Zeman del año 55, Viaje a la prehistoria, considera a los hadrosaurios como animales acuáticos. Hoy día creemos que eran esencialmente terrestres, ¿no? El cine incluso ha propuesto formas de vida desconocidas, de los dinosaurios desconocidas por la paleontología, por ejemplo, dinosaurios trogloditas, es decir, dinosaurios habitantes de las cavernas, cavernícolas, cosa que, insisto, que a los paleontólogos no nos consta. Los dinosaurios carnívoros, que sobre todo las formas grandes como los tiranosaurios o incluso otras formas de mayor tamaño, probablemente serían fundamentalmente carroñeros, aunque también podrían ser cazadores activos, pero probablemente, como los hiperdepredadores actuales, serían tanto carroñeros como cazadores activos. En general, en el cine no son nunca carroñeros, porque un carroñero siempre es una cosa muy aburrida, ¿no? En general, a no ser que sea una película gore, pero aún así tampoco parece que tengan muy... Y en general, en el cine, los grandes dinosaurios carnívoros son cazadores terribles. Y en términos, sobre todo en los años 60, 70, no había una buena película de dinosaurios que no tuviera, por supuesto, digamos, una escena típica de lucha entre dos dinosaurios, ¿no? Aquí vemos El Valle de Guanche, una película del año 69. Aquí vemos aquí lo que podría ser un Allosaurus o un tiranosaurio, eso no está muy claro, digamos, intentando comerse a un Styracosaurus. Claro, la cuestión es si los dinosaurios carnívoros, como un tiranosaurio, podrían pesar 6, 7 u 8 toneladas y serían bípedos obligados, pues la verdad es que es difícil pensar cómo se podía mover rápido un dinosaurio de este tipo. Si vemos la secuencia famosa de la película de Spielberg, del Parque Jurásico, podemos ver cómo la famosa secuencia del jeep perseguido por el tiranosaurio, el jeep parece que va a una velocidad tremenda, ¿no? Parece que puede ir, pues no sé, a 80, 70, 80 kilómetros por hora. Pero en realidad, si vemos cómo va el tiranosaurio, fijaros que el tiranosaurio da 1, 2, 1, 2, 1, 2. En realidad el tiranosaurio, si se observa bien, da unos 2 pasos por segundo. Y claro, 2 pasos por segundo son aproximadamente una velocidad
digamos, admitiendo que eso sean 6 metros por segundo, 6-7 metros por segundo, la velocidad real del dinosaurio en la película está entre 20 y 25 kilómetros por hora, lo cual pues, incluso podía ser factible, de manera que Spielberg parece que es incluso más listo de lo que uno pudiera pensar, es decir, porque probablemente, aunque tenía dos paleontólogos que le estaban todo el día comiendo la oreja, no hacía mucho caso de los paleontólogos. En realidad, por supuesto, Spielberg es muy dueño de contratar paleontólogos y luego hacer lo que quiera, obviamente. Los hábitos de los dinosaurios son cambiados. Este saurópodo, que es un herbívoro tranquilo en el King Kong del año 33, se convierte en un carnívoro tremendo. De hecho, intenta comerse a este calvete y al final se lo come, si recordáis la película. Y a veces hay cosas sorprendentes como que el cine se adelanta a la paleontología y hace una serie de predicciones, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en las predicciones de que algunos dinosaurios al menos tenían patrones de comportamiento parecidos a los que tienen los mamíferos o las aves actuales de conservación de cuidados parentales, ¿no? Es decir, por ejemplo, si volvemos a ver una secuencia de la versión del año 25 del Mundo Perdido, podemos ver aquí a una mamá Triceratops que está defendiendo la cría, que está aquí tranquila, ahora saldrá, de un carnívoro, y de repente, pues nada, la madre ahuyenta al carnívoro y aquí la vemos lamer a la cría amorosamente. Obviamente creemos que los dinosaurios probablemente no lamían a sus crías, es improbable. Pero lo que sí es verdad es que creemos que tenían unos patrones de cuidados parentales, lo mismo que pueden tener ahora los cocodrilos o muchas aves, ¿no? Un ejemplo también muy reconocible es la película del año 23, Evolution, de Max Fleischer, el autor de Popeye o la famosa Betty Boop, que ya en el año 23 hace unas predicciones de que cómo podían, en principio, luchar dos triceratops, ¿no? Es decir, que aquí vemos una reconstrucción de un apacible triceratops pastando y inmediatamente dos triceratops que se enganchan por los cuernos, ¿no? En un combate ritual cuya hipótesis en la paleontología ha sido propuesta por unos colegas canadienses hace poco tiempo, de manera que parece que a veces el cine va por delante de la paleontología. Las criaturas japonesas son de estos Kaiju Eiga, el cine de monstruos gigantes. Yo creo que son una parte muy original del mito de los dinosaurios en el cine. Y tienen de alguna manera, yo creo que tienen mucho que ver con la tradición religiosa japonesa, con el Shinto, ¿no? Es decir, pues tienen todo tipo de bichos extraterrestres. Este es Godzilla, hay dinosaurios que se cuelan también en estas películas, más o menos acorde con la realidad. Y estos animales, estos kaiju, realmente, bueno, aquí vemos a Godzilla haciéndole un trabajo fino de cuello a King Ghidorah, que se llama este bicho, tienen estos caracteres sintoístas y yo creo que representan a la naturaleza. Fijaros que los dinosaurios no es que representan a la naturaleza, sino incluso la naturaleza, son la naturaleza actual. ¿Y por qué? Porque creemos que las aves actuales no son nada más que dinosaurios especializados, ¿no? Dinosaurios que han desarrollado históricamente, hace millones de años, alas y plumas y pueden volar. Fijaros que si vemos unas páginas del TP del año 93, de una revista del año 93, aquí vemos una sesiva descripción del dinosaurio y aquí una receta de los canelones de pollo. En realidad estamos hablando de lo mismo. Y yo creo que la paleontología añade nuevas dimensiones a esta relación cultural, gastronómica, económica, emocional incluso, de los hombres con los dinosaurios, es decir, con los dinosaurios actuales, es decir, con las aves. ¿Existe alguna relación directa entre dragones y dinosaurios? Pues que sepamos, no, es decir, nunca, por lo menos no sabemos de que históricamente alguien haya encontrado unos huesos fosilizados de un gran dinosaurio y haya dicho, hombre, un dragón. No, eso no ha pasado nunca. De hecho, las leyendas de dragones, especialmente en Europa central,
proceden de huesos de grandes mamíferos de la época glacial, como es el caso del dragón, el famoso dragón de un pueblo de Austria que se llama Klagenfurt, que procede de los huesos de un rinoceronte lanudo. Sin embargo, si nosotros vemos la iconografía de dragones medievales y lo comparamos con los dinosaurios actuales, hay una comparación icónica muy clara, ¿no? Yo lo que hice hace algún tiempo es coger una tabla alemana del siglo XIV, en la cual hay unos caballeros matadragones, aquí vemos todavía restos de este dragón, y le planté encima, con una versión del Photoshop, que ya ni me acuerdo cuál era, le planté encima un dinosaurio. Prácticamente el resultado es intercambiable, es decir, la imagen de un dinosaurio es muy semejante a la imagen que tenemos grabada de un dragón. Incluso el dinosaurio como parte del mito de la Bella y la Bestia en el dragón que rapta a la doncella, ¿no? Es absolutamente intercambiable. Esta es una viñeta de un gran dibujante de cómic ya desaparecido, que es Tomás Marco, en la serie Espíritu de África. Aquí vemos a la Bella y la Bestia, en este caso un dragón que en realidad es un dinosaurio, ¿no? Como siempre, la bestia parece que quiere comerse a la bella, aunque probablemente tiene intenciones más inconfesables, pero eso es normal en el mito de la bella y la bestia. Y todo esto configura la dinomanía, ¿no? Es decir, la dinomanía entendida como un deseo absolutamente casi imparable muchas veces de saber más cosas sobre los dinosaurios, ¿no? Pero en realidad la dinomanía se parece mucho a la manía que puede tener cualquiera de nosotros, pues, por los personajes de las estrellas del deporte o del cine, ¿no? Es decir, si uno cambia toda esta habitación por fotos de futbolistas, como por ejemplo de Messi o Raúl o cualquiera de estos grandes estrellas del fútbol, pues claro, pues normalmente te apetece saber a qué velocidad puede correr Messi, qué come Messi, cuántas veces es capaz de darle a un balón seguidas así, rebotando, ¿no? Pues igual, digamos, esto es exactamente lo mismo, es decir, cuánto pesaba un dinosaurio, a qué velocidad podía correr, qué comería, exactamente lo mismo. Y todo esto yo creo que genera esa fascinación hacia los dinosaurios, ¿no? Probablemente esa fascinación de los dinosaurios está generada por esta sustitución del mito del dragón, porque los dinosaurios son un mundo alternativo, que puede excitar también la imaginación de la gente, y porque muchos dinosaurios tienen gran tamaño. Y hay muchas leyendas, tradicionalmente, en muchas culturas, tienen estos personajes que son puro morbo, suponen atracción morbosa hacia gigantes, cíclopes, ogros, etc. Yo creo que es un poco esa variante del mito del gigante, de los personajes gigantes. Los dinosaurios siguen teniendo muy buena salud en nuestra cultura popular actual, incluso digamos, las aficiones, y voy a acabar esta charla con otro clip de publicidad, y en este caso publicidad de un museo. Yo creo que es muy significativo. Fijaros que este es un dinosaurio asimilado a una de las cumbres más exquisitas de nuestra cultura, ¿no? El ballet clásico. Es decir, y los dinosaurios incluso ya se pueden asimilar al ballet clásico, ya se puede hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Es decir, ya no hay barreras. Yo creo que los dinosaurios nos siguen fascinando, ¿no? Y yo creo que la fascinación hacia los dinosaurios acabará cuando acabemos nosotros. Es decir, por lo menos eso esperamos los paleontólogos, porque si no, vamos muy mal. Gracias por vuestra atención. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias, José Luis, por la exposición. Muchas gracias a la Fundación Caballero Bonal por invitarme. Primero porque siempre, como escritor y editor, ingeniero, he visto que la ciencia es algo muy divertido. A veces en nuestra cultura, que es mucho más humanista, lo científico, lo técnico, lo hemos visto como lejano, como árido, como extraño.
y nunca nos hemos acercado a él popularmente. Muchísimas gracias a la Fundación por invitarme. Yo contaré cuatro ideas, pero primero por constatar, y estamos hablando con un gran experto, lo divertido que puede ser el mundo de la ciencia y en este caso el mundo de los dinosaurios. Pero también a la Fundación por permitirnos ver algo que me ha llamado mucho la atención y reflexionaba cuando hablaba José Luis, el combinar lo que es conocimiento con sabiduría, ¿no? El conocimiento, como sabéis, es lo que aprendemos. El conocimiento es carpintería, es algo que depende de nuestra voluntad. Tú te lees un libro, tienes 1 kilo de conocimiento, te lees 3, pues tienes 4 kilos. Mientras está a tu alcance el conocimiento. Lees, estudias y adquieres conocimiento. Sin embargo, la sabiduría no. Si el conocimiento es carpintería, la sabiduría es alquimia, es algo extraño, es una síntesis, una esencia, una destilación de conocimiento, sentido común, conocer el alma de los demás, todo eso, ¿verdad?, pues transmite, transmuta y al final alquímicamente surge lo que es la sabiduría. La sabiduría no está al alcance de todos, solo de unos pocos. Y se llega a la sabiduría, pues bueno, evolucionando personalmente, oyendo, reflexionando, comprendiendo a los demás y sacando mensajes. Yo creo que la intervención de José Luis ha sido un recital de conocimiento y también sabiduría. Yo ya aprendí una cosa y me ha hecho pensar. Fijaros cuando ponía esto tan espectacular, ¿no?, de la imagen de Parque Jurásico, el mosquito en el ámbar y al lado el tiranosaurio Rex. Convivieron en el tiempo. Uno, una mierdecita, débil, palicero, molesto siempre, y el otro poderoso, el rey de la creación, el tiranosaurio Rex. 6 toneladas de movimiento dinámico que corre a 26,3 km/h, destrozando con sus poderosas mandíbulas cualquier ser vivo a su alrededor. Han pasado millones de años, el tiranosaurio Rex queda en el cine y en fósiles, y el mosquito, oído por saco, sigue exactamente igual. Moraleja: no siempre sobrevive el más poderoso. Extraigamos la sabiduría y que sublima el conocimiento. Y lo digo porque estamos en casa de un sabio, ¿no?, que es la humanidad. La sabiduría sublima el conocimiento. Y apliquémoslo en estos tiempos de mudanza, de zozobra, de cambio de un ecosistema muy rápido, el político, el económico, el global. Nuestro mundo cambia, no nos damos cuenta. No van a sobrevivir los más fuertes, van a sobrevivir los que mejor se adapten. Sobrevivió el mosquito, ese tiene pasaporte para la eternidad. Sobrevivió una ancestral musaraña que comenzaba por aquella época, y el tiranosaurio Rex, el terror, sobrevive solo en la ficción, en la literatura, que es una forma también de eternidad. Decía José Luis, y segundo conocimiento de sabiduría, que de alguna forma el cine y la literatura se adelantan. Siempre pasa. Yo soy convencido que la vida está toda ligada. Es decir, nosotros tenemos lo que se llaman arcanos, arquetipos, genéticamente metidos dentro de nosotros. En el fondo, si os dais cuenta, es verdad que la iconografía ha variado, pero varía muy poco. Del dragón de San Jorge a los dinosaurios hay cambios, pero más o menos el arcano, ¿quién nos dice a nosotros, o por qué nos dicen a nosotros que tenían más o menos esa forma? Porque está dentro, está dentro. Y no me preguntéis por qué lo tenemos dentro, pero está dentro, ¿no? Y esto hace que en el fondo pues la ciencia sea una grandísima aventura. Yo me voy a acercar con una osadía infinita, mucho más fruto del inconsciente que siempre un escritor y de la osadía del editor, pues a continuar lo que José Luis tan brillantísimamente, la verdad que enhorabuena, porque el trabajo de erudición, de recopilación, es bellísimo, ¿no? Es bellísimo. No, hay algo eternamente infantil en los dinosaurios, y utilizaré pues por ver la sabiduría que hay detrás. José Luis pertenece a una estirpe de científicos que siempre ha fijado la aventura, los cazadores de dinosaurios. Fijaros, cuando estábamos en la ciencia, fósiles siempre han aparecido, porque convivimos con los fósiles. Sin embargo, y es muy curioso, porque hace 5 o 6 siglos, 2000 años, había gente muy inteligente, el mismo cociente intelectual que nosotros, y verían esos fósiles, no tantos como ahora, no tan grandes, y se harían preguntas, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Ahí aparecen las primeras explicaciones, y la primera ya cuando se empieza a racionalizar un poquito el porqué, los primeros avances científicos, y aparecen descripciones maravillosas, ¿no? Como nuestra Biblia pues decía que el diluvio universal, pues había, en fin, las lluvias, las aguas habían matado a todos los seres vivos y solo habían sobrevivido los del arca. A través del diluvio acuñó la expresión de los seres antidiluvianos, los que estaban antes del diluvio y murieron. Así se explicaba que podía haber vida en el pasado que hoy no existiera. El bueno de Darwin vino y metió un poquito de ruido en el sistema, ¿no? Y dijo que las especies habían evolucionado.
y que habían evolucionado porque algunas se adaptaban a los ecosistemas cambiantes y se reproducían pues aquellas que estuvieran más adaptadas e iban evolutivamente apareciendo nuevas especies. Darwin la lía, la Iglesia, la ciencia, los creacionistas, debate que en el fondo sigue vivo todavía, no solamente por el tema creacionista, de los que creen o que el paraíso, la creación, etcétera, sino también por parte científica, que también tienen algunos matices o no, si la evolución es de forma continuada o hay saltos por determinados motivos que no alcanzamos a comprender. El caso es que a raíz de Darwin esto se lía y ya empiezan a darse vueltas, y de repente la humanidad se ve delante de un espejo que no había contemplado. Existieron animales, existieron seres fabulosos, mucho antes que nosotros y un mundo que no conocimos. Pero hasta ahí eso tenía arreglo, ¿no? Es decir, en el fondo, bueno, pues son grandes bestias descomunales. Nosotros llevamos conviviendo con monstruos, dragones, grifos, cíclopes, bestias toda la vida. Es decir, en la humanidad nos acompañan siempre, desde la caverna más remota, han vivido con nosotros. Es un arcano, los monstruos a lo largo de las civilizaciones no cambian mucho. Cuando vas conociendo mitologías, yo tengo mucha afición a la arqueología y vas viendo, porque hay un arcano de monstruos, hay un arcano y los miedos atávicos responden a determinados arquetipos, ¿no? Igual que cogemos el arquetipo de la bella que se cae, tropieza siempre cuando llega el monstruo y cuando está a punto justo de comérsela, llega el héroe y la salva, son arquetipos. Los editores sabemos muy bien los biorritmos de la obra. Por ejemplo, hay géneros, la novela romántica, que tiene un éxito brutal, la novela bélica, responden a ritmos que el consumidor demanda. Los monstruos igual. Todas las civilizaciones han tenido sus monstruos y nos sorprenderá hasta qué punto llevamos el monstruo nosotros. Vive con nosotros. Lo tenemos dentro. El literato, el editor o el cineasta lo que hace es alimentar y llenar ese hueco que no sé por qué tenemos en nuestro interior. Bueno, pues hasta ahí habían vivido con nosotros, pero de repente, y a raíz del bueno de Darwin se pregunta, oye, si está evolucionado, pues nosotros también hemos evolucionado, ¿no? Y tenemos que venir, él no lo dice exactamente, pero en fin, el debate es que venimos del mono. Y ya se lía, ¿no? Y se lía científicamente, religiosamente, y nos genera una extraña sorpresa. Nosotros venimos del mono. Y a raíz de esto es un debate donde hay un debate científico y una gran aventura. Empiezan los cazadores de fósiles, no recuerdo el nombre, José Luis lo conocerá, aquellos grandísimos cazadores de dinosaurios de final del 19 y principio del 20 por toda la llanura del medio oeste americano, encontrando y van reconstruyéndose esos primeros animales mitológicos. Sin embargo, el tema del hombre quedaba ahí. ¿Dónde están los antepasados? ¿Dónde están los antepasados? Y es aquí que comienzan, primero en Europa, en el valle de Neander, de ahí Neandertal, pues aparecen unos cráneos que claramente son humanoides, son de parientes nuestros, pero que no somos nosotros. Las primeras interpretaciones, niños deformes, enfermedades, etcétera, etcétera, pero eso no cuadraba. Aparecen en Gibraltar, van apareciendo cráneos por todos lados que son homogéneos. Ya necesariamente era una especie. También en África, en Sudáfrica, en Tanzania, en Alduay, etcétera, etcétera, la Lucy de turno, etcétera, van apareciendo distintos homínidos que permiten ya establecer una cadencia. Yo aquí me permito decir, y tengo mucho respeto a la ciencia y a la historia, pero ya por experiencia, como la política y persona me toca tener mucha relación comunicación, ya lo dijeron los franceses, la escuela francesa, la ciencia, por ejemplo, de historia no existe, siempre un relato que más o menos tú intentas, los más serios intentan, ¿verdad?, pues ajustarse al relato, pero en el fondo es un relato, una interpretación. En la ciencia ocurre igual. Y si ocurre igual en muchas materias científicas, cuanto más en paleoantropología, donde tú sacas toda una forma de, no solamente física, sino de reproducción sexual, de comida, a veces por fragmentos muy escasos de hueso. Yo he visto como un mismo hueso ha ido perteneciendo al mismo a distintas especies de homínidos en función de la recreación y científicamente. Todavía esto es un mundo, ya delante de José Luis como voy a atrever yo a hablar, ¿no?, pero que está todo por haber. Hay una cosa que dicen, que yo por supuesto no me creo, que dicen que los dinosaurios desaparecen porque viene un meteorito gigante que aplasta, que está ahí por América y tal, y que crea una nube y que quita el 80% de la vida, no sé cuánto. En fin, en el fondo para mí es una película más de las muchas que serán o no serán verdad, no tengo autoridad ni mucho menos científica, pero aquí sí veo que necesariamente la ciencia tiene un aspecto de relato. No sabemos dónde empieza la verdad o hasta qué punto es verdad. Exactamente igual con los homínidos, exactamente igual.
Yo conocí el Pithecanthropus, que lo estudié de pequeño, que resulta que ya no existe, ahora aparece el hombre de flores, nos van continuamente cambiando. Y aquí Darwin tenía todavía un punto no está resuelto, porque la verdad que la naturaleza y la vida es muy cabrita y hace cosas muy curiosas. Aquí en el registro fósil solo hay especies enteras, por decirlo. O eres sardina o eres boquerón, pero no eres nunca intermedio. Hay como saltos, ¿no? Ese fue lo que primero que replicaron a Darwin. Oye, si vamos cambiando poco a poco, pues cada vez seré menos sardina y más boquerón hasta que me convierto. Tenemos que encontrar el registro fósil de toda la especie intermedia. Y eso no aparece, no aparece. Aparecen de repente saltos. O eres tiranosaurio rey o eres triceratops, pero nunca está entre medio. Nunca, salvo las recreaciones de cine, que se ve muy bien la evolución del ojo, que va pasando adelante, va pasando atrás, ¿no? Pero no estaba. Y eso lo volvía loco en esa recreación y un debate científico poderosísimo. Y este aquí que un día anuncian en Londres, esto es cinematográfico, de Arthur Conan Doyle, aparece en lo que se llama el cráneo de Piltdown, un tipo de museo británico, se va y de repente le llaman, oye, mira, que están apareciendo huesos en esa cantera. Se va el hombre y claro, como la chica esta que descubrió el dinosaurio y le daba un beso, ¿no? De repente desexcava y aparece un cráneo que tenía parte de hombre y la mandíbula así simiesca, ¿no? Ven la pátina, parece antiguo y dijeron, ya está, hemos encontrado el eslabón perdido entre el hombre y el mono. La evolución es gradual y por tanto Darwin tenía razón. Bueno, el cráneo de Piltdown estuvo durante muchas décadas y fue toda una referencia. Étenos aquí, cuando ya se muere el director del museo, bla, 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 cinematográfico total, no me lo digáis, a los años alguien rebuscando por estos archivos de los museos siempre ocultos, olvidados, con polvo, no lo figuramos, limpiando el polvo saca, resulta que era una venganza que había acuñado este contra el otro, contra el ingenuo, y había cogido un cráneo de un tipo de 200 o 300 años, con un mono de no sé qué cosa, le había echado ácido, lo había manipulado un poquito para envejecerlo, como hacen los falsificadores de cuadros y muebles, y se lo había colado a él y a toda la humanidad que estaba deseando encontrar eso, el cráneo intermedio. Hay muchos otros, continuamente. Yo llevo yendo a yacimientos porque me divierte, ¿no? Y veo la parte de fábula que necesariamente la ciencia tiene que explicar. Y es verdad que cada vez con rigor, y lo hay muy clarividente, y hay cosas que hoy damos por cierto que no lo serán tanto, y otros que seguro nos sorprenderán por su clarividencia, ¿no? Y llamamos clarividente quien ve más allá y anticipa muchísimo. Los andaluces en esta historia tenemos algunas cosas muy curiosas, ¿no? Somos el valle es cuaternario, realmente salvo Sierra Morena, que es un poquito escámbrico, un poquito más antiguo, lo demás es modernito, ¿no? De hecho todavía es Tierra Nueva y todavía Sierra Nevada, mucha gente no lo sabe, sigue creciendo, crece 1 milímetro al año porque empuja la fosa y por eso de vez en cuando hay terremotos y todo esto no está quieto todavía, la Sierra de Grazalema, todo esto sigue creciendo, cada año son un poquito más altas, pero sin embargo en posteriores etapas sí interviene, porque esto de los homínidos, que sabemos muy poco, esto nos dará, nos dará todavía, claro, pensar, yo muchas veces lo pienso, ¿qué posibilidad realmente hay de encontrar un hueso? No es que existieran, sino que se tienen que morir en un sitio que resulte que que la hiena no me lo tiren por ahí, que haya cal, que se entierren, que se calcifiquen, que encima el movimiento, que el plegamiento, es una aguja en un pajar realmente. Encontrar un fósil es una casualidad infinita. Pensad ustedes cuántos perros o ovejas se mueren hoy en el campo, que siguen muriendo, cuántos ciervos se mueren en la sierra, cuántos de ellos van a encontrar un fósil dentro de 3 millones, 5 millones de años. Es una aguja en un pajar, pero se encuentran y a veces amontonados. Y en Andalucía tenemos una zona de fósiles del Pleistoceno y ya más recientes, pero apasionantes, que es toda la altiplanicie de Guadix-Baza. Y ahí resulta que aparece pues lo que se viene en Orce, que es un paisaje que os recomiendo que vayáis, porque aquello es espectacular, bellísimo, árido. Aquello era un lago, se fue llenando de los sedimentos de Sierra Nevada, se colmató y ya rompió agua para el Guadalquivir y se hicieron pues unas grandes zanjas, ¿no? Bueno, pues esas grandes arroyones, en el perfil, pues de vez en cuando hay grandes acumulaciones de huesos. Eran las hienas, en fin, la versión es que las hienas hacían su cubil y iban llevándose, y eso es un mundo como el de los
como el de los dinosaurios. Allí lo que pasa de hipopótamo, rinoceronte, tigre de diente de sable, ciervo gigante, felino de diversos tipos, todos grandísimos. En fin, lo hay en Galera, en Fonelas, en Orce. Os recomiendo que vayáis porque están amontonados los huesos. Es decir, no das crédito. Cueva Victoria en Murcia también hay montones de huesos amontonados, ¿no? Y dices tú, madre mía, ¿cómo puede haber tantos fósiles de hace 2 millones o 2 millones y pico de años?